En nuestro trabajo vamos a exponer el concepto de tramas interconectadas y cómo esa estructura se dispone en las películas Crash y Babel. El concepto de tramas interconectadas alude a la conexión interna de una serie de hilos argumentales, que, aunque en un principio son inconexos, se entretejen por la intervención del azar a causa de un suceso trágico de forma irreversible. En este vídeo analizaremos esta estructura en relación a dos filmes, Crash de Paul Haggis y Babel de Alejandro Iñárritu. En las películas se muestran las vidas de varios personajes que al principio no parecen estar conectadas. De hecho, ninguno de los personajes se conoce a pesar de la conexión subyacente que los espectadores sí vemos. Sin embargo, con el desarrollo de los acontecimientos se establece una conexión directa, como es en el caso de Crash, o indirecta, como es en el caso de Babel. Esta estructura expone situaciones, espacios y culturas diferentes para explicar una determinada visión del mundo. A través de la exposición de vidas individuales se acaba reflejando una visión del mundo formada por un grupo de individuos en un mundo hiperconectado. Esta concepción se puede relacionar con el filósofo Jules Romain, quien defendía el unanimismo, una corriente unificadora de la literatura que representa el alma total de las masas, o por el filósofo Ortega y Gasset, quien en su obra La rebelión de las masas desarrolla también esta idea del hombre masa. Tanto Crash como Babel poseen una conexión unificadora debido a que las vidas individuales acaban funcionando como una red de la que todos forman parte, por lo que se trasciende de la individualidad a la colectividad, reflejando así el trasfondo sociológico en ambas películas. En Crash esto se observa en las tensiones sociales y raciales que se exponen, mientras que en Babel se alude a la globalización y a problemas sociales como el racismo o la incomunicación. Crash. La película nos presenta a través de 6 hilos argumentales las vidas de varios personajes cuyos destinos se entrecruzan por circunstancias azarosas, siempre con el tema del racismo como epicentro. Son historias protagonizadas por personas de diferente raza, etnia y clase social que conviven en la misma ciudad, Los Ángeles, pero cuyas vidas discurren paralelamente hasta que un hecho fortuito cambia sus rumbos y produce un encuentro. El film empieza con un in extrema res, es decir, una narración que se inicia por el final de la historia o por un punto cercano al final, de forma que los personajes se nos presentan por primera vez en el relato en el estado que quedan tras vivir los hechos narrados a continuación. A partir de ese momento se produce una analepsis de alcance de un día que se extenderá el resto de la película. La primera historia, que es alrededor de la que convergen todas las demás, sigue el crimen de un joven afroamericano al lado de una carretera de Los Ángeles. En realidad, este es a la vez el principio y el final de la película, y parece no guardar ninguna relación con los distintos personajes. Pero a medida que avanza el argumento, las diferentes historias van mostrando una cadena de acontecimientos que se unen unos con otros, a causa del odio racial, el miedo o una discriminación injusta. Cada historia muestra cómo un hecho desencadena con otro, y así sucesivamente. En los puntos de colisión entre las diferentes historias se desvelan las diferentes relaciones que los personajes mantienen con la conciencia racial. Son también momentos en los que la imagen de un personaje que habíamos creado a partir de una perspectiva determinada cambia y se vuelve más compleja, revelando que la clasificación que habíamos hecho de este no puede limitarse en lo bueno y lo malo. Las historias se entremezclan unas con otras de manera asombrosa. Y además resultan completamente verosímiles y actuales, ya que las situaciones que exponen siguen formando parte del día a día en Estados Unidos. El director concluye el entramado argumental cerrando todos los acontecimientos y dando a conocer la relación existente entre los personajes y la prolepsis, vista en los primeros minutos del largometraje. Crash muestra hasta dónde pueden llegar las personas, tanto en lo bueno como en lo malo. Se rechaza así una visión maniqueísta del mundo. Su mensaje incide en la complejidad de la realidad y en que lo cierto es que todos tenemos una doble cara, con facetas buenas y malas. Pues quien al principio de la película se había comportado éticamente puede acabar siendo quien provoque la mayor desgracia a causa de los prejuicios radicales. La película retrata el racismo, la ira, el sufrimiento, la intolerancia, el sacrificio, la justicia, la muerte, la corrupción y la esperanza. La película Babel está inspirada en la cacofonía de voces humanas que surgió de la Torre Bíblica. Está compuesta por 4 secuencias yuxtapuestas y cada una de ellas narra 4 fascinantes historias que transcurren en lugares muy alejados del planeta, pero que, a causa de un accidente, están unidas entre sí. Las 4 líneas argumentales se repiten secuencialmente siguiendo un mismo orden durante toda la película. Los niños en Marruecos, la pareja de turistas estadounidenses, la cuidadora de los niños en Estados Unidos y México, Rico y su padre en Japón.
Con esta aclaración podemos hacer referencia a la teoría del caos, la cual explica que el batir de las alas de una mariposa puede desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Si nos centramos en el plano de la historia, todo empieza en el momento en que un turista japonés regala un rifle de caza a un hombre en Marruecos. Tal descuido desencadenará una serie de interacciones personales y culturales que se nos presentan a los espectadores de forma muy desordenada. Es decir, el desarrollo argumental de la película no sigue la linealidad de la historia, y por eso debemos ser nosotros quien, pieza a pieza, vayamos reconstruyéndola. En general, podemos afirmar que Babel es una alegoría de la globalización, ya que la historia representa la diversidad cultural al encontrarse por el azar del destino individuos de Marruecos, Estados Unidos, Japón y México. Todos ellos hablan distintas lenguas y se sitúan en puntos geográficos que sirven para representar en sus mentes diversas opiniones, diversas concepciones del mundo y de la realidad. El hecho de que se emplee esta estructura de historias en apariencia conexas viene a representar el fenómeno de las rupturas de la comunicación. Un ejemplo de esto es cuando Richard, en medio del caos que se está viviendo en el interior del autobús, es capaz de hacer que el conductor logre dirigirse al pueblo más cercano, lo que permite que Susan no muera desangrada al recibir la atención que le presta un médico local. En esta parte la ruptura comunicacional es evidente, ya que Richard depende del guía turístico, que es el único que puede interpretar las palabras que indican las cosas que son necesarias para salvar a su mujer herida. Gracias a esto podemos observar cómo los idiomas son una de las barreras más grandes para comprenderse mutuamente entre las diversas culturas, o por lo menos para llegar a un diálogo social. Por otro lado, aparece en escena la cultura japonesa, pues el rifle tiene como registro la ciudad de Tokio, y como protagonista a Rinko, una joven japonesa hija del cazador que regaló el rifle a un hombre de Marruecos. Esta escena de la película permite contrastar los escenarios que representan al mundo subdesarrollado, México y Marruecos, con los avances tecnológicos de la ciudad japonesa, que abarca el poder, el lujo y la riqueza, pero que al mismo tiempo refleja el vacío social y existencial de algunos japoneses que se inmiscuyen en la artificialidad de los avances científicos y acaban afectados por trastornos psicológicos. Rinko es alguien que tiene todo lo que puede desear a nivel material, pero aún así debe lidiar con la discriminación, el rechazo y sus propios traumas. Su historia muestra que la clase social y un alto nivel económico no son garantía de felicidad, y retrata otra de las facetas culturales de los lenguajes que forman Babel. Es necesario remarcar que la pareja de turistas americanos es la representación de los individuos consumistas que poseen amplias comodidades. Aparentan tener las cosas bajo control, son amos y dueños de su destino, pero de un momento a otro tienen que dejar su condición social de lado para enfrentar la realidad que puede tornarse una pesadilla, incluso para integrantes de aquellas sociedades que parecen ser más avanzadas. El final de la película establece una clara distinción entre aquellos que salen mal parados, los pobres, como los niños marroquíes y la mujer mexicana, y aquellos que pueden salvarse porque el mundo sí los escucha, la pareja americana, salvada por la acción diplomática y la repercusión mediática internacional, y Rinko, quien recibe ayuda del joven policía. En conclusión, Babel muestra esa aldea global que integra en cierto modo a las culturas de los diversos países. Retrata una serie de relaciones sociales para probar que la sociedad mundial no ha logrado establecer un diálogo real y permanente entre los distintos pueblos de la Tierra, dando a entender que, al igual que en la historia bíblica, las sociedades aún se encuentran separadas e incomunicadas por sus lenguajes culturales. En relación a los puntos en común entre ambas películas y a la idea del mundo que subyace entre ellas, cabe preguntarnos, ¿por qué usar esta estructura? ¿Qué se esconde detrás de ella? Bueno, el presentar diferentes historias que aparentemente parecen inconexas aumenta, primero de todo, una sensación de suspense y el interés del espectador. Nosotros, como espectadores de la película, deseamos saber por qué, cuál es la relación que subyace entre esas diferentes historias, y a medida que las conexiones se van descubriendo, anhelamos el momento en que podamos ver todos los relatos como un todo. Si analizamos con cuidado la forma en que se produce la primera interconexión en ambas películas, nos percatamos de que siempre se produce tras un accidente, tras un imprevisto o algo que sale mal. En Crash, por ejemplo, vemos como la primera escena ya nos revela este accidente. Encuentran el cuerpo sin vida de un joven afrodescendiente. Lo mismo ocurre con Babel. El disparo de un niño hiere accidentalmente a una turista en Marruecos. Es precisamente este momento de encuentro entre dos relatos cuando la focalización cambia, cuando podemos ver un mismo hecho o un mismo personaje desde otra perspectiva diferente. Son momentos de clímax, de emoción absoluta para el espectador. Gracias a ellos nos damos cuenta de que nada es absoluto, nada es blanco o negro.
El mundo no se divide en buenos y malos, pues todos guardamos un poco de bien y un poco de mal en nuestro interior. Además, nuestras acciones repercuten en la vida de los demás de forma que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y es ahí donde viene al caso la explicación de la teoría del caos. Actuamos de forma individual, y no es hasta que ocurre lo impensado, la desgracia, cuando nos damos cuenta de que pertenecemos a una colectividad mucho más amplia. Este paso de lo individual a lo colectivo es uno de los principales puntos en común entre ambas películas, a pesar de que cada una reflexiona acerca de un tema diferente. Por tanto, la estructura de las tramas interconectadas es clave tanto para captar la atención del espectador como para narrar unos hechos aparentemente inconexos, que obviamente realmente no lo son, de una forma novedosa y poco común. Las secuencias alternas yuxtapuestas funcionan también como sutiles spoilers, anticipando acontecimientos de los que todavía no disponemos toda la información. Cada escena es como una pieza de un puzzle, que se van uniendo a medida que avanza la historia y finalmente podemos ver ese dibujo que forman entre todas. La visión del mundo que expone esta estructura narrativa es una visión individual para con los propios personajes de las historias, ya que ellos no conocen la relación involuntaria que mantienen con otras personas del mundo, ni saben cómo una pequeña decisión o acción puede llegar a afectar en las vidas de desconocidos, que pueden incluso terminar en situaciones muy trágicas. Por otra parte, y la que más destaca, también ofrece una visión colectiva del mundo. Aquí somos nosotros, los espectadores, quienes podemos ver esas relaciones que tienen los personajes entre sí y cómo realmente todo se produce por un movimiento unitario del conjunto humano, de esa aldea humana de la que hablábamos. Finalmente vamos a relacionar el concepto de tramas interconectadas con dos obras literarias. La estructura de tramas interconectadas empleada en ambos filmes no solamente se utiliza en el cine, sino que también en obras literarias como la célebre novela de 1951 La colmena de Camilo José Cela. Esta obra está articulada a partir de unidades narrativas menores, viñetas o secuencias, en las que se exponen las vidas de una gran cantidad de personajes con el fin de crear un mosaico y retratar la sociedad española de posguerra. Muchos de ellos poseen una relación o bien directa o bien indirecta, pero el caso es que todos conviven en un mundo heterogéneo que vive, sufre o ama en las calles de Madrid, compartiendo el extraperlo, la prostitución, el hambre y el miedo. Todos los personajes son víctimas de las secuelas fatídicas de la guerra y la posterior instauración de la dictadura franquista. En Crash y en Babel las conexiones también se establecen a partir de un suceso trágico, y el rasgo que unifica los hilos argumentales es el de los problemas sociales que se reflejan: el racismo, la incomunicación, los prejuicios o la incipiente globalización y sus consecuencias. Por otra parte, otra obra literaria destacable es la novela de Buero Vallejo, Historia de una escalera, que se desarrolla como una obra de teatro dividida en 3 actos, cada uno marcado por diferentes generaciones que vienen del mismo rellano y curiosamente compartían una situación de pobreza y ambición por subir de estatus social. El detonador del inicio es la aparición de un cobrador de luz que remueve los ánimos en una escalera de vecinos. Así conocemos la situación de cada uno y la huella que podemos observar que en ellos ha dejado la guerra civil. Al igual que en las películas, un acontecimiento específico une a los personajes, condicionando su toma de decisiones y a partir de ahora entrecruzará sus caminos y los destinará a encontrarse. Aunque una de las diferencias es que sigue una linealidad y no realiza saltos en el tiempo. Está claro que al igual que en las películas de Babel y Crash, uno de los aspectos que une a los personajes son los conflictos sociales, que es un detonador claro de la trama. En conclusión, podemos afirmar que tanto La colmena como Historia de una escalera presentan similitudes con las dos películas porque utilizan la misma estructura particular y dar forma al cuerpo central, así como para transmitir una misma visión del mundo.